W Radio presente en el futuro de la Colombia agraria y precisamente en este momento me acompaña Marta Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministra, bienvenida a W Radio y contémosle a todas las personas cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ministerio para implementar una reforma agraria que beneficie a los pequeños agricultores y a los campesinos. Bueno, creo que uno de los principales desafíos, pero también la oportunidad que tenemos es que la sociedad colombiana en su conjunto llegue al acuerdo de que necesitamos una reforma agraria. ¿Para qué? Para redistribuir tierras que están subutilizadas en manos de una agricultura campesina que cree sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes y que nos ponga en ese escenario de la producción agropecuaria de encabezar un mercado regional y mundial, pero también la posibilidad de que entendamos que organizando la producción dentro de la frontera agropecuaria, para que quienes no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente accedan a ella, frenar la expansión de la frontera agropecuaria, conservar la Amazonía, conservar el bioma de nuestro chocó biogeográfico y permitirnos saber qué producimos, dónde lo producimos y cómo lo producimos, nos va a permitir construir una gobernanza agropecuaria, una gobernanza agraria. Los retos además frente al desarrollo rural, bienes y servicios públicos rurales, vías terciarias, escenarios para la acopio, transformación y comercialización, escenarios que nos permitan a nosotros abrir mercados regionales e internacionales, un mercado que nos permita hacer de la economía agropecuaria la punta de lanza de la economía en el país y que nos permita transitar hacia las economías para la vida. Una reforma agraria hoy que plantea la lucha contra el hambre, que plantea la lucha contra el cambio climático, pero que en lo fundamental se permite reconstruir la paz y se permite fortalecer la democracia en Colombia. Así es. Bueno, ministra, ¿qué rol juegan las mujeres rurales en la transformación del campo colombiano y cómo se están integrando sus necesidades en las políticas agrarias? Parte del reto de hacer una reforma agraria hoy en Colombia es reconocer que la guerra y la violencia han deconstruido el tejido social. Muchas de nuestras organizaciones campesinas fueron acabadas por la guerra. El despojo, el desplazamiento, el acaparamiento deconstruyeron ese tejido agrario. Quienes han resistido a la lógica de la guerra, quienes han mantenido esas unidades productivas, quienes han reconstruido hoy, han sido fundamentalmente las mujeres. Hoy queremos reconocer la labor que tienen en la producción de alimentos, pero también en la custodia y en la guardia de las semillas, de los bosques, del suelo y del agua. Las mujeres se han convertido en el régimen agrario, en la lucha agraria y en la producción de alimentos, en el eje vertebral de la construcción de esos sistemas agroalimentarios. Hoy entregamos tierras a mujeres, tenemos un programa especial de dotación de tierras para mujeres, pero además reconocemos en la agroecología el papel fundamental de las mujeres teniendo un trato diferencial. Hoy reconstruir la producción de alimentos en Colombia y de nuestros sistemas agroalimentarios campesinos, étnicos, familiares y comunitarios pasa por reconocer el papel vertebral que cuidan las mujeres en ese tejido social. Bueno, ¿cómo está trabajando su ministerio para garantizar que la reforma agraria contribuya a la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado? La apuesta redistributiva, que está focalizada fundamentalmente en Córdoba, Sucre, en general en el Caribe y en el Magdalena Medio, pasa por entender que tenemos un alto nivel de concentración allí, de tierras fértiles y de buenos suelos. Para poder redistribuir, nosotros estamos acercándonos a través de 3 mecanismos. El primero, la compra de los bienes del Frisco, bienes que provienen de ilicitudes y que hoy se compran, se adquieren y se ponen en distribución de las familias campesinas. El Fondo de Reparación de Víctimas, lo que entregamos ayer en Córdoba y lo que hemos entregado en otras zonas como Antioquia, que tiene que ver con que esos bienes se moneticen, reparen a las víctimas y se redistribuyan economías campesinas. Y la gran apuesta del Acuerdo Nacional, la compra de tierras por oferta voluntaria, que los propietarios de grandes extensiones pongan a disposición del Gobierno Nacional a valor comercial y pago en efectivo tierras para redistribuir. Allí nosotros conjugamos una gobernanza del territorio, aminoramos, distensionamos las relaciones en la tenencia de la tierra y construimos sistemas de relación de producción más justos. Eso sin duda es la esencia de la paz en el campo colombiano. Y venimos avanzando en otras estrategias que no tienen solo que ver con la redistribución. La estabilización de los territorios campesinos en el arco amazónico para poder frenar la expansión de la frontera agropecuaria, reconociendo las territorialidades campesinas. Este gobierno ha reconocido hoy, tenemos 19 zonas de reserva campesina, 14 de ellas declaradas en este gobierno, que nos permiten concurrir de manera eficiente y efectiva al reconocimiento de estas territorialidades, los territorios campesinos agroalimentarios, los territorios acuáticos agroalimentarios. Avanzamos también en el ordenamiento productivo alrededor de zonas que requieren inversión de capitales como la altillanura y que nos permiten hablar con el empresariado y hablar con las fuerzas campesinas para tener una apuesta de gran producción en zonas altamente rentables pero que requieren inversión de capital. Y venimos avanzando en los procesos de formalización de la propiedad privada en la zona andina, en Boyacá, donde
donde ese minifundio requiere que se asegure, no solo con el título, sino con una concurrencia efectiva para poder mejorar la producción. Venimos avanzando en unos programas de fomento, hemos hecho el pacto por la democratización del crédito agropecuario para que pueda llegar a los campesinos, para que pueda llegar a las comunidades étnicas. Hemos avanzado en el fortalecimiento de cadenas agropecuarias, de frutales, de hortalizas, que tienen una perspectiva amplia en el mercado, y venimos construyendo de la mano con el sector privado y con los productores, pero también con esa economía campesina, la posibilidad de establecer lógicas de producción sostenible y sustentables frente al cambio climático. Hemos lanzado recientemente la Política Nacional de Agroecología, pensándonos en sistemas agroalimentarios que de frente al cambio climático puedan tener una producción sostenible, sustentable y resiliente. Hemos acordado además con el campesinado tener el próximo año un año de la agricultura campesina, familiar y comunitaria que nos permita hacer una concurrencia en la política pública y en la ejecución de la política pública, y tendremos aprobado ya por el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Colombia en febrero del 2026, como un escenario donde la comunidad global va a hablar de la tenencia de la tierra, de los sistemas agroalimentarios, del cambio climático y de la lucha contra el hambre. Pues ministra, muchísimas gracias por contarnos todo lo que está pasando en el campo colombiano y por este espacio. A ustedes muchísimas gracias, y a estos medios por ayudarnos a construir este diálogo transparente y abierto frente a la reforma agraria de cara a lo que hemos llamado la revolución por la vida.